Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo Café You Sound. Es un gusto, un placer tenerlos escuchando la transmisión. En este caso tenemos una invitada especial, la ven en pantalla, ella es la licenciada Mariela Grossi, y creo que lo lleva en el apellido, ¿no? Es una grosa porque tiene un currículum tremendo, tremendo. Eh, no voy a leer todo el currículum que tiene porque es extenso, pero está en la descripción del video. Pueden acceder a él, pueden leer toda la trayectoria que tiene, ¿sí? Voy a resaltar que es creadora del portal fonobiología.com, ¿sí? Donde pueden encontrar materiales para fonobiología, desde cursos, tutoriales, herramientas que les pueden servir. Eh, es jefa del servicio de fonobiología del Hospital Escuela de Perón, de Granadero Baigorria, en Santa Fe, Argentina. Es integrante del grupo GATIC, el grupo auditivo y terapéutico de implante coclear de Rosario de Santa Fe. Y bueno, y así puedo seguir por un largo rato presentándola a Mariela, pero no es la idea es que charlemos un poquito sobre este tema de interés que les planteábamos. Mariela, si querés dar una introducción vos, con Bueno, todo. muchas gracias. Primero quería, agradecerles que me inviten a este cafecito. Y bueno, vamos a charlar en forma un poquito informal. Preparamos algunas cosas como para que también puedan hacer preguntas y bueno, que intercambiemos información. Buenísimo, buenísimo, Mariela. Sí, charlábamos por ahí fuera de la transmisión con Mariela sobre por ahí todas las dificultades que tiene que enfrentar un paciente, ¿no? A la hora de equiparse con audífonos, a la hora de hacer la adaptación a esta nueva forma de escuchar. Nosotros como USAM llevamos también eh, casi 10 años atendiendo casos de personas que tienen dificultad auditiva, tienen hipoacusia o una sordera total, que nos llegan sus consultas, y hemos aprendido muchísimo, pero siempre eh, deseamos seguir aprendiendo y por eso también le invitamos a Mariela para que nos cuente un poquito sobre lo que es calibración y adaptación de audífonos. Hemos preparado una presentación que la eh, vamos a ir pasando los slides a medida que vamos Claro. charlando. Creo que la gran pregunta de todo esto, a ver si se comparte, ahí está. Se ve, Mariela, ¿verdad? Sí, sí. Fantástico. Creo que uno puede partir de una pregunta muy general de cuál es la mayor dificultad, ¿no?, que enfrenta un paciente a la hora de adaptarse al uso de un audífono. Creo que eso nos da para charlar muchísimo eh, Sí. y creo que es el tema que nos convoca hoy. Sí, un poco cuando vos me dijiste qué título le poníamos, yo decía, bueno, es algo más que elegir una prótesis auditiva. Eh, Porque lleva mucho más allá de decir, bueno, sí, elijo esto, le pongo esto al paciente, se va contento y no vuelve más. Era lo que estábamos hablando. Si bien hay, bueno, un poquito las estadísticas que me habías preguntado, yo creo que casi todos conocen en la Unión Europea, hay una de audioprotecistas, hay como un mito que dicen que el paciente tarda muchos años en llegar a la consulta nuestra, aproximadamente 7 años, pero en realidad eso es un mito, porque si vos ves ahí, no sé, en el slide, el 23% tarda un año en consultar. Un año Después, desde que siente que tiene una dificultad te auditiva. empieza, te empieza a decir, bueno, o empieza a decir o le empieza a decir los familiares, porque muchas Pas- veces pasa eso también, ¿eh? Que no escucha bien, o que, y me dice, no, llego por eso, ¿no? El 49% 2 años, el 71% 3, el 86% 4 y solamente un 14% tarda más de 6 años. Y lo que a mí me gustó, bueno, hay muchísimas estadísticas en la página web de ellos, yo los invito a que la visiten, pero a mí me gustó mucho también la otra que está de color azul, que cuando se le preguntaba a la gente si relacionaban la pérdida auditiva con depresión, con no poder dormir, con demencia, que creo que hace poquito, no sé si ustedes vieron que yo hice un post de demencia, no la relacionaban con nada a la pérdida auditiva, como que totalmente con la diabetes, que todo el mundo sabe que la diabetes puede dar pérdida auditiva. La verdad que es el 49% de las personas que digan que no tenía relación con nada, como que
como que lo damos por supuesto que ya, y bueno, sí, llegamos a una determinada edad y ya no tenemos ni que ver ni que escuchar. La verdad que es llamativo eso, es llamativo. Es como que lo damos por supuesto. Bueno, otra vez leí un artículo que cuando un paciente va a la consulta de un médico clínico, no estamos hablando de otorrinos, y no está con los audífonos puestos, da por supuesto que escucha bien. Y no, porque a lo mejor no se quiso poner todavía los audífonos, o porque a lo mejor nadie lo aconsejó. ¿Mm? Entonces es como que no le pregunta, ¿usted tiene estudios auditivos hechos? Sobre todo aquellos pacientes que empiezan a tener falta de memoria, que están relacionados con la demencia. ¿Sí? Como que lo dan por supuesto que escucha bien porque no se le ven los audífonos puestos. La verdad que también es importante eso. Y bueno, pasar al otro slide, que a mí me gustaba que nos centremos un poquito. A veces te preguntan, ¿qué llevo para que usted haga la selección de audífonos? ¿La audiometría es suficiente? No, la audiometría no es suficiente. En fonoaudiología solemos decir que para llegar a un diagnóstico necesitamos una batería de test. Claro. La audiometría es uno, ¿sí? Pero hoy por hoy sabemos que hay otros estudios que, más allá que a lo mejor son un poquito más tediosos, como puede ser un potencial evocado, la impedanciometría la hacen conjuntamente, no hay fonoaudióloga que no empiece a hacer una audiometría sin haber hecho una impedanciometría, Claro. y tenemos que saber cómo está ese oído medio, porque si el oído tiene moco, está ocupado, y sí, yo empiezo una selección de audífono con una audición que no es real, entonces después le puede retumbar, le puede molestar. Claro, hay que tratar primero esa causa, ¿no? Totalmente. Primero tiene que ir al otorrino y no tiene que tener... Yo he tenido pacientes que habían venido derivados por colegas que le habían hecho audiometría sin haber usado un otoscopio, con tapones de cera. Claro. Más allá que nosotros por incumbencias no tenemos que hacer un diagnóstico con el otoscopio, sí podemos mirar que el paciente no tenga un tapón de cera. Podemos mirar. No voy a hacer un diagnóstico, porque eso le corresponde al otorrino por incumbencia, pero sí tengo que mirar que a lo mejor el otorrino le dio las órdenes, todo para hacer y tardó un montón de tiempo, Claro. se las transcribió a alguien, ¿viste? Y llegó y tiene tapón de cera. Y pasa. Pero a mí me preocupa más cuando uno dice solamente esto, cuando uno empieza a hacer una anamnesis. Empieza a preguntarle un poquito al paciente qué está pasando. Y te dice, estamos hablando de pacientes adultos, ¿sí? Niños es otra cosa, otro día le hablaremos de niños, pero vamos a hablar de pacientes adultos. Y vos le preguntás, y bueno, ¿y tiene pérdida de memoria, alguna cosa así? ¿Está tomando alguna medicación? ¿Alguna vez tuvo un accidente cerebrovascular? Porque los pacientes adultos... Y un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, sí o sí, tiene que tener todos los estudios, porque a veces unas autoemisiones, las autoemisiones están presentes, es decir, que esa cóclea está sana y la pérdida auditiva es retrococlear. Y me han llegado muchos pacientes con audífonos y son pérdidas retrococleares. Y Claro. por supuesto, no les sirven, no les sirven. Porque cuando la pérdida auditiva es central, hay un compromiso a nivel del cerebro y de otras cosas que un audífono no lo va a poder solucionar. Al contrario, como tiene la cóclea sana, le retumba y le molesta. Entonces Claro. es importante hacer todos los estudios. Y si no viene con todos los estudios, pedirlos. Y por supuesto la logoaudiometría, porque nosotros hablamos, ¿sí? Lo que buscamos es que el paciente nos escuche y que escuche mejor a su familia. Claro, No claro, totalmente. los tonos puros del audiómetro, porque los tonos puros del audiómetro se está poniendo, acá por lo menos hay un par de médicos que están pidiendo mucho campo libre con audífonos. No sé si lo viste nombrar alguna vez. Perfecto, sí se puede hacer campo libre con audífonos, sí, con Sí. implante coclear también, con cualquier tipo de prótesis. Ajá. El tema es, ¿para qué lo pedís? ¿Cuál es el objetivo de pedir un campo libre con audífonos? Se puede pedir principalmente en pacientes que no tienen lenguaje, pero un rendimiento para saber cómo rinde esa prótesis que está usando el paciente, pero lo mejor es que pueda pasarle palabras, frases. Bueno, nosotros hacemos rastreos del habla, un montón de cosas, de evaluaciones que podemos hacer para saber si realmente le sirve para comunicarse con su familia, en el trabajo. O sea, si no, no tiene mucho sentido.
Claro, porque la finalidad última para el paciente es que justamente escuche, pueda interactuar con sus seres queridos, ¿no? Exacto. Porque para escuchar tonos, o sea, aparte hay un montón de pacientes que te escuchan re bien los tonos, pero después tienen problemas en lo que es lo que nosotros llamamos inteligibilidad de la palabra. A veces se usa el término también discriminación, pero bueno, discriminar es decir si una cosa es igual que otra, pero inteligibilidad es poder tener un porcentaje, ¿sí?, de repetición de palabras, de frases, de lo que fuera. Y entonces a mí me gusta mucho en esa anamnesis, antes de empezar a hacer la selección de audífonos, en inglés se llama counseling, o sea, un asesoramiento, una consejería, y ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a hacer, estos son los estudios, explicarle cómo son los estudios, qué es lo que vamos a lograr con el audífono, ¿m? Porque yo tengo una anécdota, bueno, viste que te dije que yo siempre hago analogías y Sí. anécdotas, que una vez a un otorrino conocido, le digo, bueno, pero a ver, ¿cuánto te tiene que dar el audífono? No sé, 80%. ¿Y de dónde sacaste eso? Y a mí me lo dijeron. ¿Pero cómo? Y sí, 80% me lo dijeron en la facultad, no sé. No es que el audífono tiene que dar un porcentaje estipulado por un libro. Claro, El audífono tiene que dar un porcentaje. Nosotros sacamos porcentajes, que es la manera objetiva, lo que llamamos ganancia funcional, ¿sí? Pero tiene que ver con el resto auditivo que tenés, tiene que ver mucho con la logoaudiometría. Ahí vamos a ver. Si no, y hay pacientes que tienen muy mala discriminación en la logoaudiometría. Es malísima, ¿no? Y más en ruido, que es lo que vos me preguntabas, ¿de qué se quejan los pacientes? Del claro. ruido, del ruido. Entonces, cuando terminamos de hacer las preguntas y todo, les digo, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a probar audífonos de distintas marcas, pero usted tiene que comprometerse a venir a los controles posteriores, ¿sí? Y tal vez a lo mejor veamos, yo ya voy viendo cómo son los estudios, de hacer algo de rehabilitación. ¿Por qué? Porque el que escucha no es únicamente el oído, o sea, el oído es un receptor, el que escucha es el cerebro. Exactamente. Entonces, cuando está en ambiente de ruido, lo que nosotros llamamos figura fondo auditiva, es poder ir escuchándote a vos, aunque yo ahora, por ejemplo, escucho que mi hijo se está moviendo acá y hay ruido, yo poder concentrarme en lo que vos me estás diciendo a mí. Y ahí sí que hay una teoría que siempre y cuando el ruido no sea más fuerte que la voz de la persona que te está hablando, mi cerebro le dice, bueno, ignora eso y concéntrate en la charla con Gustavo. Claro. Ahora, al audífono, el cerebro no le puede mandar ninguna orden. ¿Mm? Totalmente. El audífono transmite todo lo que escucha a través del micrófono tal cual, ¿no? Exacto, hace un procesamiento de la información digital, por suerte, porque si bien hablamos que yo calibré audífonos analógicos y de caja, es maravilloso cómo pueden escuchar ahora los pacientes con toda la tecnología digital, que tenemos que calibrarla para que el paciente escuche el ruido, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros le decimos eso al paciente, hablamos de trabajar juntos, ¿sí? Lo que se llama terapia centrada en la familia. Ponernos de acuerdo, bueno, va a venir a los controles, sí, pásala, así Ahí yo, estamos. Bien. sí. Entonces, porque lo primero que se quejan es, no escuchen ruido, porque o viene el que ya se sacó 3, 4 pares de audífonos y dice, no, a mí no me sirve ninguno. Bueno, a ver, ¿por qué no te sirve? No, porque yo cuando voy a ruido, bueno, ¿y cómo? Cuando hicieron la selección, cuando probamos los audífonos, hay una parte que se llama verificación, ¿sí? La verificación la hacemos nosotros, los fonoaudiólogos, o los audiólogos, como le dicen, o los audioprotesistas, que dicen en algunos otros países, ¿sí? Nosotros tenemos que podemos hacerla a través de un aparatito, que es la medición en el oído real, y también lo que dije antes, que es la ganancia funcional, ¿sí? Por supuesto, habiendo preparado supresores de ruido, micrófonos direccionales, distintos programas, tenemos Toda la sistemas tecnología. tenemos toda la tecnología de todos y podemos probar distintos programas y compararlos y todo. Hay pacientes que te dicen, y lo que pasa es que a mí me sacaron a la calle, di una vuelta a manzana y yo me escuchaba bárbara a la persona, pero después,
cuando me pasó que tuve la reunión familiar, y entonces vos empezás ahí a trabajar lo que se llama la validación. La validación es subjetiva, depende del paciente. Y lo hacemos, hay cuestionarios, hay un montón de cuestionarios. Yo en una época, pobrecito, los torturaba mucho a los pacientes con esos cuestionarios. Pobres, les pido perdón a todos mis pacientes. Por supuesto que son muchas traducciones, y hay una traducción que en inglés es frecuentemente, la mayoría de las veces, y le costaba mucho a los pacientes entender. Entonces yo hice mi propio cuestionario sacando de distintos y les pregunto sobre eso. Entonces, bueno, ¿cuándo? ¿Qué te pasó en el teatro? ¿Qué te pasó en el cine? ¿Qué te pasó en la reunión? Eso se llama validación. ¿Sí? Le haces llenar un cuestionario, le vas haciendo preguntas, lo podés hacer formal, informarlo, depende cómo sea el paciente. Yo trato de hacerlo formal para que me quede escrito con fecha, ¿sí? Trato de hacerlo. Claro. Con todo esto que nos contabas, Mariela, quiere decir que hay todo un trabajo importantísimo antes ya de equipar al paciente y durante la elección del audífono, que no se puede hacer solamente porque me gustó el color y escuché bien en una situación, sino que tiene que atravesar un proceso de validación el paciente. Por supuesto, sí. Y tiene que dar o sea, y hay pacientes que tienen más experiencia o menos experiencia con audífonos, esos son los que ya saben más o menos qué quieren, pero a veces vienen de muchas malas experiencias. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que se llama controles posteriores. No es que yo seleccioné el audífono, le dije váyase, le expliqué, bueno, más o menos cómo cambiar la pila, hay una calibración, yo le llamo calibración de entrega, que le doy por escrito las cosas. Esa es le pasé a la otra diapositiva. Hay que darle por escrito siempre todas las cosas, ¿por qué? Porque el paciente se olvida, y son muchas cosas. Yo ahí les puse que tengo varios ebooks o cosas en el sitio como para que las puedan bajar, están gratuitamente, no hay problema. Pero decirles, llévate, o si no, bueno, anótalo vos. Yo a veces le hago tener un cuadernito, hay pacientes que les gusta anotar cuánto le dura la pila. Claro. Cada paciente, o le gusta, bueno, anotá que fuiste escuchando, y en el control posterior que te vayan contando. A mí me gusta porque sobre todo la gente mayor, que tiene bastante tiempo, y va observando eso, y se va comprometiendo con su terapéutica, porque eso forma parte de estar atento a escuchar y a ver qué me molesta, qué no me molesta, en qué situación, cuándo sí, cuándo no. Entonces, en los controles posteriores, uno lo escucha, qué es lo que recabó información. ¿Qué hiciste? Le haces el cuestionario de validación, a ver si está contento. Y hay una cosa que yo le llamo el buchón, que al principio no se los digo a los pacientes que lo están, que es el registro de data o data logging que está ahí escrito. Que no todas las colegas realmente lo usan, y la verdad que es maravilloso. Ahí tenemos todo lo que... Ay, gracias. Acá me están dando un mate. ¿Querés un mate? Estoy tomando agua porque hace un calor aquí en Jujuy. Hace calor acá en Rosario se largó una tormenta con piedras porque estuvo caluroso, la verdad que sí. Sí. Y Es bueno, muy importante esto que estás nombrando, lo que es el data logging, y lo que acabas de decir, pues se me prende por ahí una alerta cuando me decís que no todas las colegas tuyas usan el data logging, con lo importante que es, por todo lo que nos venís comentando, conocer la situación del paciente, ¿no? Imagino que el data logging registra un montón de información del uso del audífono por parte del paciente. todo. Es el buchón. Yo les digo, mirá que tengo un buchón ahí. Tienes horas de uso, programas, ambientes, es decir, si el paciente está en un ambiente, viene y te dice, ay no, lo que pasa es que me molesta mucho el ruido, y vos ves, porque no solamente en los tipos de ambiente, ruidoso, no ruidoso, hasta en algunos tenés los decibeles. Si es Claro. un paciente que está expuesto a muchos decibeles, wow. Entonces, al principio, en un periodo de adaptación, vos no podés exponerte a tanto ruido, porque por más que los audífonos tienen sistemas de compresión, todo, el cerebro se tiene que acostumbrar a una nueva manera de escuchar. El que escucha es el cerebro. Vamos a darle tiempo, despacito. ¿Sí? Eso es lo que uno le dice al paciente. Tenés que aprender a escuchar una nueva manera de escuchar. Claro. Y no te olvides, Gustavo, que el cerebro hace una comparación constante con lo que era escuchar normal para ese paciente. ¿Sí? Hay que ver cuándo se puso los audífonos. Si es un paciente que recientemente fue quedando hipocúsico de a poquito, son los mejores candidatos. Ahora,
Si tardó 7 años en ponerse un audífono, son 7 años que ese cerebro está escuchando de una manera, con lo que llamamos deprivación sensorial. Me imagino que el cerebro sufre como una especie de atrofia, como sufre el músculo cuando estamos enyesados, haciendo una analogía, que se empieza a hacer chiquito el Claro, está músculo, también buenísimo. el cerebro, me imagino que va perdiendo toda esa conexión de la sinapsis que hacen Eso. que uno pueda escuchar, ¿no? Maravillosamente compensa, porque ¿sabés que tienen los pacientes hipocúsicos? Ojos hasta por acá atrás, como les digo yo, porque tienen una lectura labial maravillosa, entonces desarrollan otras áreas del cerebro, lo Claro, compensa. Pero todo el área, la temporal, que nosotros decimos todo el área de la audición, está como más dormida, le decimos a los pacientes, ¿sí? Porque le falta estímulo. claro. De hecho, vos sabés que hay muchas resonancias que se hacen, se llaman resonancias funcionales, y se ven los lugarcitos de cómo se prenden como unas lucecitas, los pacientes lo pueden ir viendo después cuando se hacen, y cómo va compensando y cómo va después recuperándose ese área. Como dijiste vos, las sinapsis, hasta el último día de nuestra vida se pueden llegar a hacer nuevas sinapsis. Claro, Eso es maravilloso. fantástico. Eso es maravilloso. Pero necesitas el estímulo. Si no llega el agua, como se llama el tanque, no. Necesitas el estímulo auditivo. Mariela, y te hago una consulta. En los pacientes que tienen por ahí una pérdida auditiva en ambos oídos, el equipamiento binaural imagino que favorece mucho a la Mm. adaptación de ese paciente, ¿no? Bueno, Mira, hace años que ya nosotros no, o sea, indicamos audífonos en forma binaural. Yo me acuerdo cuando nos cubríamos, digamos, legalmente, porque poníamos ambos oídos, si por razones económicas el paciente decide comenzar con uno, siempre le preguntábamos cuál había escuchado mejor, cuál era su mano más hábil, ¿m? Pero sí, ya hoy no se discute. Lo que pasa es que, bueno, las obras sociales acá en Argentina a veces no quieren cubrir los dos audífonos o empiezan con uno y después el otro. La audición binaural y estereofónica, vos no vas por la calle con una sola lente, como les digo a los pacientes. claro, totalmente. ¿Sí? Sí, se sabe que mejora la discriminación en ruido de fondo, la localización de la fuente sonora. Si el paciente tiene un solo audífono, no sabe de dónde le están hablando. Sí, sobre todo me ¿Mm? imagino en charlas donde está con amigos, con familia, que hablan todos al mismo tiempo, es ahí donde enfrentan la mayor dificultad. Esto te lo comento porque vienen muchas personas a nuestras oficinas a consultarnos por USAN y, y nos plantean estas situaciones y creen que es una cuestión o del audífono o de la fonoaudióloga que no le dio el audífono correcto, pero en realidad es porque tienen que hacer todo un proceso de adaptación, todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Y yo creo que ya, me parece que ya están bastante concientizados. Lo que pasa que vos lo que uno le hace es las pruebas. Vos haces la prueba, le sacás uno, lo dejás con uno solo, le sacás el otro y lo ven. Yo tengo, una de las anécdotas que me gustó mucho una vez, uno que se vino, un señor grande, con su nieto. Y porque muy desconfiado, ¿no? Que ya venía de usar otros audífonos, que no le iba bien y que esto que lo otro. También, me sacaron a la vuelta la manzana, pero a mí no me sirve, ¿eh? Bueno, vamos a hacer pruebas con ruido. Yo tengo muchos parlantes y les pongo ruido de distintos grados, localizados. Entonces lo tenía el nieto que contaba las palabras y le sacaba los porcentajes Claro. para ver si escuchaba o no escuchaba. Y la verdad que genial, porque está bueno, él tenía desconfianza porque venía de haber comprado otros pares de audífonos y no le habían funcionado. Tampoco le había funcionado porque no hizo los controles posteriores, porque no hizo las calibraciones, porque no se comprometió, porque esto es un compromiso entre las dos partes, los fonoaudiólogos y los pacientes. Entonces, el audífono solo no puede escuchar. El que le da significado a lo que estás escuchando es el cerebro. Exacto. Entonces, vení, decime qué te está pasando, recalibramos, por eso anotá o mandame un WhatsApp de qué te está pasando para no olvidarte, ¿sí? Y después lo vemos. De hecho, cuando tengo una paciente que es odontóloga y trabajamos con ruidos por ahí del consultorio y ya tiene un tinnitus, entonces cuando buscas el generador para ensordecer el tinnitus, que es un tratamiento también, por eso tiene que controlarse,
utilizamos ruidos que son similares del consultorio, porque el generador, ¿cómo se llama? El de los consultorios de los odontólogos, que hace El, muchísimo. sí, no me sale el ¿No? nombre ahora, pero... Compresor. Compresor, exactamente, lo que hace Compresor. un ruido tremendo. Mm. Y después tengo la anécdota de otra señora que, bueno, se había comprometido, hacemos los ejercicios, lo que se llama speech tracking o rastreo del habla, son ejercicios de rehabilitación. Y ella terminaba de venir la sesión conmigo y quedaba cansadísima y tenía que dormir la siesta por esto que te digo que el cerebro hace lo que se llama figura fondo auditiva y todo. Y como no podía venir al consultorio, venía con la nieta, era de un pueblo, y con la nieta trabajábamos y la nieta la entrenaba en la casa, le dábamos los ejercicios para que hiciera, y después empezó a no estar tan cansada, a poder escuchar en ruido sin tanto cansancio. Porque más allá que vos le puedas preparar miles de programas, si no entrenás a ese cerebro, Claro, no hay forma, no hay forma. no, porque pretende, ¿sabés qué hacen muchos los pacientes? Los comparan con los lentes. Entonces, no, sí, yo lo estoy usando. Y vos mirás el data logging y tiene 2 horas de uso. Un paciente que tiene 2 horas de uso, y uno los va citando. Al principio yo los cito al mes, después cada 3 meses, pero por lo menos cada 3 meses tienen que venir. Un promedio de 2 horas por día, no podés decirme nada, porque no lo usaste. Claro, No lo usaste. El audífono no es para como los lentes que yo me los pongo, yo ahora que tengo esta letra veo, pero si tengo una más chiquitita me los pongo y me los saco. claro, No. A veces la gente tiene el concepto de que si usa más el audífono se va a acostumbrar, como con los lentes, y después no me lo voy a poder sacar más. claro. En pocas No. palabras, el proceso de adaptación es clave, mucho más que usar un audífono de última tecnología, primero por parte del paciente de que asuma ese compromiso de hacer la práctica y entrenar el oído, pero por otro lado también del profesional, ¿no? Que use todas las herramientas que tiene a disposición, como el data logging, para también ir haciendo las recalibraciones a medida que el paciente lo va necesitando. La limpieza, el cambio de los moldes, ¿sí? Porque si no, si los moldes tienen una vida útil, el tubito que se llama espagueti también, entonces todo eso es como un entrenamiento que nosotros le tenemos que ir dando, que es tan importante el molde como el audífono, y a veces el paciente se olvida. Entonces, ir al otorrino, sacarse cera, porque por ahí, ay, me está haciendo ruido, yo les doy, en esa guía práctica que está ahí, antes de consultar a cualquier fonoaudiólogo, hay que probar algunas cosas. Cambiarle la pila, a mí me mandan WhatsApp. María, me pasa tal cosa. Bueno, fíjate la pila, acordate de esto, revisa esto que te di. Bueno, hacer ciertas cosas antes de ir a la calibración. Y si no, bueno, por supuesto hay que ir a la calibración. Y hay que ir a la calibración. Porque cuando el paciente no viene, ¿vos qué podés sospechar, Gustavo? ¿Que está fantástico o que guardó el audífono en un cajón? No, nos pasó a nosotros de conocer personas que tenían colección de audífonos guardados en el cajón de la mesita de luz, ¿viste? Ese es el cajón de los audífonos, de tener Bueno, 4 o vos sabés 5 que audífonos ahí. la Asociación esta Europea de Audioprótesis tiene una encuesta de los pacientes que guardan los remedios, bueno, porque también tiene que ver con los hipertensos, diabéticos, y ¿sabés qué? Guardan menos de lo que uno cree. Es más, la encuesta decía que había pacientes que tomaban menos la medicación para ir para la diabetes que usar los audífonos. Yo me quedé muy sorprendida, me encantó. Me encantó, no me las Tremenda acuerdo, no me estadística. las preguntes porque no me acuerdo los porcentajes. No, no hay problema. Hago un paréntesis ahí para todos los que están escuchando. De hecho, de paso te cuento, Mariela, que tenemos 32 personas que están mirando la transmisión. Eh, Dejen sus comentarios o dudas en la caja de comentarios de YouTube. Dejen el comentario que los voy leyendo a medida que ustedes vayan dejándolos ahí, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, continuemos. Te hago una pregunta más, y esta es muy Dale. importante en la época en la que estamos. Ahí dice evaluación de inteligibilidad en teléfono. ¿Qué significa? Ajá. Bueno, ya un paciente que viene usando un audífono, no antes de los 3 meses. Yo siempre les digo que uno tiene que ir paso a paso, ¿sí? Primero, yo les digo el mano a mano.
el audífono tiene, podemos sacar mucho provecho, pero primero el mano a mano, esto, ¿sí? Hablar acá, con otra persona, bueno, no esto que estamos haciendo nosotros porque es más difícil, pero a 1 metro, ¿sí? Después con ruido de fondo. Después vamos a probar el teléfono. O sea, a partir de los 3 meses yo los llamo por teléfono, o ahora nos pasó a todos los fonoaudiólogos que estamos trabajando, esto de que, sobre todo los que trabajamos con pacientes sordos, y no sordos porque la comunicación es difícil, tener un buen micrófono, o sea, yo estoy trabajando con un micrófono direccional, porque Claro. si mis pacientes son sordos, yo tengo que estar equipada, que es lo que te decía antes, de tal manera que yo largué los auriculares porque me dolían mucho las orejas todo el día, y además los auriculares que tienen el micrófono acá son más complejos. Claro. Entonces, empezás a evaluar y a enseñarle cómo colocar el, el teléfono. El teléfono. Hoy por hoy los audífonos ya tienen la gran mayoría, no todos porque los de menor calidad no tienen la conexión con Bluetooth, ¿sí? Claro. Pero aquellos pacientes que tienen audífonos que no tienen conexión con Bluetooth, tenés que enseñarles cómo colocarse el teléfono. Porque ya si tiene el molde acá, un audífono retroauricular, no lo puede, o hace ruido. Entonces uno empieza a trabajar lo que es escuchar en teléfono. Porque es distinto. A vos te pasó ahora que con el micrófono nos escuchamos, viste que en un momento hoy se nos cortaba, qué sé yo, cuando estuvimos haciendo la prueba, y no es lo mismo. Entonces se tiene que acostumbrar. Y lo que hago es trabajar primero, bueno, palabras, frases, si viene con algún familiar, que le hable el familiar. ¿Por qué? Porque a veces la gente grande, los hijos los llaman para ver si están bien o no, y no los escuchan, ¿sí? Claro. Y no manejan WhatsApp. No todos manejan mensaje, no saben manejar mensaje. Entonces, mínimamente, ¿qué es el requerimiento que tienen a veces ellos con el teléfono? Ya la gente más joven o la gente que está en actividad, busca audífonos que tengan conexión con Bluetooth. Entonces, directamente atienden el teléfono y no lo tocan, no lo agarran, entra directamente al audífono, a Claro, los audífonos, en directamente. forma binaural escuchan ellos. Claro. Hace poquito un paciente cambió el molde, porque aumentó la pérdida, venía de usar un molde, lo que nosotros llamamos gel, que se movía un poquitito que tenía, pasó uno con gel que ocupa todo. Y entonces me decía, no escucho el teléfono, pero ¿cómo lo estás poniendo? Bueno, al final digo, vamos, no me puedo sacar la foto para mostrarte cómo lo estoy poniendo, porque claro, hicimos la sesión por Zoom y ahí más o menos, no. Él no puede hablar, hay gente que no puede hablar no engancha, no puede, o porque la calidad del teléfono no es buena, no lo Claro. puede hacer, y es una persona joven. Entonces Claro. a veces se lo sacan, y se escuchan mejor sin el audífono, bueno, que escuchen, sí. Pero que ojo donde ponen el audífono. Claro. Me contabas ahí de una anécdota tuya antes de la transmisión de hay gente que picó el audífono confundiéndola con un ajo. No podía creer lo que me contabas. Sí, sí. Bueno, vos pensás que en el apuro hay gente que se saca el audífono para hablar por teléfono, lo deja. Si lo dejan prendido y tenés perros o gatos, yo siempre les digo, ojo, porque hacen pi y hacen un ruidito y se lo pueden. Y una señora en el apuro se lo sacó porque estaba cocinando, un intracanal de los que van dentro de Los chiquititos. los chiquititos, y claro, de color piel, después siguió cocinando y lo metió dentro de la olla. Empezó a sentir el olor, lo confundió con un ajo porque estaba picando, estaba haciendo bien, y lo metió dentro de la olla. Yo no lo podía creer. Eso fue la anécdota, la verdad. No, no, la única, no, no, así tan grave no. Sí que le han masticado los audífonos, los perros, los gatos porque los dejan encendidos y se olvidan de sacar la pila. Me Entonces, imagino la cantidad de dificultades que atraviesa, ¿no? El paciente desde el tener que ir a las sesiones, hacer la práctica, pasar por estas situaciones un poco raras de cocinar el audífono. ¿Cómo hace el sí, paciente o qué recomendación das vos a tus colegas que tratan con pacientes? ¿Cómo haces para lograr que el paciente tenga ese compromiso de continuar a pesar de todas estas dificultades con la adaptación? Porque si la deja a mitad de camino, va a terminar descartando el audífono en algún vos sabés momento. que
Gustavo, en general se comprometen porque cuando empiezan a ver que tienen resultado, el paciente sordo, vos bien lo decías antes, esto que si no se ve mi discapacidad, nadie se da cuenta. Y tiene mucha vergüenza muchas veces de volver a preguntar, pero entonces por eso llega a ponerse el audífono. Tenía otra paciente que se había puesto más pelos que yo, más rulos que yo, y no había dicho nada, que se había colocado los audífonos porque le daba vergüenza, estaba cansada que cuando jugaba las cartas con las amigas, le decían, ¿cuándo te vas a hacer el audífono? Y un día le dijeron eso, qué bien que estás escuchando. Y ella dijo, porque tengo audífonos. ¿Por qué lo dijo recién ahí? Porque ella tenía miedo de que si ella igual se equivocaba teniendo los audífonos, porque es cierto, no escuchan el 100% todo el tiempo, Claro. ella le angustiaba mucho eso, muchísimo. Entonces, cuando nosotros vemos en el data logging, que a veces te dicen 2 horas, y dicen, no, yo lo usé todo el tiempo, ¿qué es lo que hacen? Algunos pacientes es para conformarte a vos que te dicen que lo usaron todo el tiempo. Porque no quieren pelear con el hijo, ¿no? Sobre todo la persona grande. Pero, ¿por qué no? Vamos a buscar la solución. ¿Cuál es el problema de por qué no lo estás? Decímelo, a ver hasta dónde podemos ayudarte. Claro. Entonces, empezar a volver a tratar de leerle. Siempre hay alguna nieta que si no pueden venir a la sesión, alguna nieta que se engancha y le lee, así que se enganchan, te digo que se enganchan mucho con la rehabilitación. Porque la hacemos divertida, yo les pongo, bueno, ahora por Zoom muchísimas películas, podcast por Spotify, que acá tengo mi ayudante, que viste que yo la tecnología manejo bastante, pero Spotify, y bueno, y se enganchan, te digo que se enganchan muchísimo porque ven los resultados, ven los cambios, ven los cambios. Sí, sí, sí. Así que Buenísimo. y después se comprometen. De hecho, después otra de las cosas otra anécdota, mira, me acuerdo ahora. Una paciente Viviana, es joven, me acuerdo cuando la conocí, me dice, bueno, no, pero no me pases las palabras porque yo ya me las sé todas de memoria. Claro, es sorda de nacimiento y tiene 8.000 selecciones de audífonos. Claro. Ah, ¿te las sabes de memoria? Sí, sí, por eso para mí me dan bien los audífonos y después me va mal. También, viste, para mí decir, bueno, dale, no hay problema. Espera que tengo otras. Y saqué, yo tengo unas palabras españolas, porque nosotros usamos palabras fonéticamente balanceadas de la lista de palabras del doctor Tato y Alicia Subizarreta, tenemos esa, las frases y todo. Es la que habitualmente usamos también en las logoaudiometría. Le saqué las palabras españolas y el otro día se acordaba, me dice, qué mala, qué mala me dice. Y ahora me dice, está chocha, porque ella, bueno, vino también con el tema de calibrar los audífonos y le hice la propuesta, bueno, mirá, más allá que yo sé que vos estás cansadísima de la rehabilitación, porque toda tu vida hiciste rehabilitación, desde muy chiquita, después dejan, por supuesto, y me dice, esto de poder calibrar los audífonos, incluso en el medio de la sesión de rehabilitación, me dice, no, pará, y los calibramos, entonces cortamos la sesión de rehabilitación, yo quisiera, y los tengo conectados, entonces eso está muy bueno, y bueno, obviamente le paso las palabras más difíciles a ella, Claro. o monosílabos, quizás, Bueno, es cierto que se las pueden saber de memoria, ¿ah? Puede ser que se las sepan de memoria, porque hacen muchas audiometrías, o puede ser que se las sepan de memoria. Entonces vos buscás, a mis colegas yo les digo, adaptemos las evaluaciones a cada paciente, claro. adaptémoslas a cada paciente. Vos no le podés a una persona de 80 y pico de años, que va más lento, pasar a lo mejor las palabras que usamos habitualmente. Usemos a lo mejor palabras de niños. Se Claro. pone nervioso y te das cuenta que no te responde porque está nervioso. Bueno, vamos a decir colores, Gustavo. Vamos a decir animales. Y después ya empezás a decirle otras palabras. Porque se pone nervioso, porque se sienten evaluados. Es feo sentirse evaluado y están cansados, Gustavo. Claro, sí, me imagino. Importantísimo que el profesional tenga el buen ojo de detectar, ¿no? Cuando el paciente está tenso, tiene esta problemática que termina quitándole objetividad a cualquier tipo de prueba que uno pueda hacer con el mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, lo comprometés también porque agendás el próximo turno y le decís,
Dentro de 3 meses, si no me venía a ver, yo no sé qué pasa con vos, ¿sí? O estás muy bien, o dejaste de usar el audífono. Entonces, cada 3 meses, y por supuesto tenés que llamarlos, porque también se olvidan. Y esto, claro, fundamental. Eso es lo que decíamos antes. Hay variables que dependen de nosotros. Entonces, formémonos, utilicemos. Hace poquito yo hice una entrevista a una amiga, colega, que trabaja en el programa Mariana Mayo de Maggi, que es una genia infantil de FONAC, y yo le preguntaba, ¿cómo ves los audífonos del futuro? ¿O qué te gustaría incorporar en los audífonos? Dice, yo no quiero incorporar muchas cosas. A mí me conformaría con que todos los profesionales sepamos usar todas las cosas que tienen los audífonos. Hay gente que los software podés usarlo en modo básico o en modo avanzado. Modo básico, calibrás un par de cositas. Modo avanzado, tenés muchísimo. Yo siempre digo, es como pilotear un avión, tenés todas las cosas. Entonces, formémonos, sepamos qué estamos tocando, qué estamos calibrando, cada vez que tocas algo. Y si no, también tenemos la ayuda, de todos los software tienen ayuda. Y si no, preguntá. Preguntá para qué sirve esto, por qué lo voy a hacer acá, ¿sí? Y bueno. Y después hay variables que lo que decíamos antes, dependen de la edad del paciente, cuánto tiempo tardó en ponerse el audífono, ¿sí? Si usó antes o no usó antes audífono, el tiempo de deprivación que te dije antes, el tiempo que está sin estímulo. Y hoy sabemos que los pacientes, o sea, que la hipoacusia tiene una relación con el deterioro cognitivo. Claro. Entonces, ¿cuántas veces nuestros pacientes no nos están contestando porque tienen un problema central? Y hay evaluaciones para hacer. Nosotros podemos hacer pequeñitas pruebas y la memoria auditiva está comprometida. Entonces la tenés que entrenar. Claro, Bueno, totalmente. por supuesto la causa y el tipo, porque cuando es progresivo no es lo mismo. Cuando es una súbita, la hipoacusia súbita, hay que trabajar mucho en conjunto con el otorrino, con el médico que lo está, cuando te dice que va a probar otra medicación, que dejó de medicarlo, que ya podemos. Es fundamental en qué etapa está. Totalmente. Eh, Mariela, hago un paréntesis ahí, ya que estamos sí, hablando de lo que es la adaptación protésica. Eh, hacen un par de preguntas, si te parece las respondemos porque van dale, muy bien sí, con el sí. tema. Por ejemplo, Natalia Obando, hola Nati, un gusto, gracias por la pregunta. ¿Cuánto tiempo de tratamiento o periodo de adaptación sugiere una vez que tenga los audífonos? ¿Cuántas veces a la semana? La adaptación para la rehabilitación. Exactamente. Mira, eso va a ser muy variable de acuerdo al paciente que vos tengas y la edad que tenga, el compromiso como dijimos antes. Pero por lo menos una vez, o sea, una vez por mes, yo al paciente más vago, a ese que dice, oh, te voy a tener que venir una vez por mes y yo te doy algunos ejercicios, ¿sí? Déjame evaluarte el mes que viene y vemos. Por lo menos una vez por mes. Una vez por mes. Y lo enganchas ahí y cuando empieza a ver que puedes hacerlo cada 15 días. Yo, para mí, entre una vez por mes, cada 15 días, sobre todo aquel paciente que es reacio y que no entiende por qué. Porque yo estoy usando los lentes y con los lentes ya veo. Y Claro, no voy a rehabilitación. ¿Por qué si yo me puse los audífonos tengo que escuchar? Porque a veces también hay que ver qué le dijo el médico. El médico dijo, anda, anda que te pongan los audífonos, va a andar fantástico. Sí, voy a andar mucho mejor, pero tengo que entrenarme. Entonces, y si podés, una vez por semana sería lo ideal, sería lo ideal. Después el tiempo, bueno, nosotros hacemos ciertas evaluaciones, hay cosas como para decir, bueno, sí, te doy el alta, no te doy el alta, depende si el paciente tiene tinnitus o no tiene tinnitus. La mayoría hoy de los pacientes están, y más en esta época que estamos viviendo, los tinnitus es como que se, se, se potenciaron claro, y tenés que trabajar en conjunto con el odontólogo, kinesiólogo, ¿sí? Hay otras cosas para trabajar también. fantástico. Así que bueno, Eh, eh, Tenemos una pregunta más. dale. Dice Aide Aliaga, dice, ¿después de cuánto tiempo de inicio de audífonos hay que solicitarlo en control? ¿Una logo? ¿Sería lo ideal? Bien. Se Hay entendió, una ¿no? La pregunta. cosa, sí, Bien. ya más o menos entendí. Hay una cosa que no te dije antes que
me hizo acordar a idea ahora. Después de cuánto tiempo, para que nosotros digamos, los yanquis hablan de aclimatización. Por lo menos tardan 6 meses en adaptarse los pacientes a la nueva manera de escuchar. A los 6 meses podríamos pedir, o sea, nosotros siempre decimos que cada 6 meses puede variar la audición. El paciente adulto te lo va a decir enseguida, ¿sí? Te lo va a decir, escucho menos, o me pasó esto, o estaba resfriada y después fui y me dio una medicación el doctor. Cada 6 meses o mínimo una vez por año. ¿Mm? Y la logo, a veces y la logo es fundamental, lo que dijo ahí es fundamental, porque a veces la audiometría se mantiene igual, pero la logoaudiometría no. Y ahí empezamos a ver que hay un cambio en la audición. El paciente dice, yo no estoy escuchando igual. Y a mí me dijeron que la audiometría está igual que antes. Y vos ves, sí, la audiometría está igual, pero la logoaudiometría ya no. ¿Mm? Y eso pasa y mucho, y a veces si no se lo explicamos bien al paciente, es complejo. Así que 6 meses o una vez por año, mínimo. ¿Mm? Mínimo, perfecto. Clarísimo, Mariela. Y bueno, volviendo a la diapositiva que estábamos viendo, tenemos 3 variables, evidentemente, por los profesionales, como vos decís, haciendo un repaso, que hagan uso de todas las herramientas disponibles que tienen hoy en día que les brinda la tecnología, desde el data logging, los software de calibración, todas las opciones de calibración que tiene un audífono. Por otro Darle la lado, opción de rehabilitación. Ponele que vos no hagas rehabilitación. Bueno, derivalo. O sea, nosotros como fonoaudiólogos tenemos que saber que esto es audiología protésica, se llama, rehabilitatoria, ¿sí? claro, perfecto. Y después, bueno, están las variables del paciente que, bueno, en función de todas estas variables uno tiene que, me imagino, evaluar o planificar el mejor, valga la redundancia, plan de adaptación para ese paciente, ¿no? Como vos decías, no es lo mismo un paciente que tenga 80 años que un paciente que tenga 20, y la forma en la que toma también, la naturalidad con la que toma, la necesidad de adaptarse al uso de audífonos. Sí, las expectativas. Porque una pregunta es, ¿qué querés vos con los audífonos? ¿Qué pretendés vos con tus audífonos? Si vos pretendés escuchar a tu hijo que está a 3 habitaciones más allá, no es un oído biónico, ¿sí? Aparte, nos inventó el audífono para poder escuchar, para eso buscate no sé cómo se llaman ahora, walkie-talkie. Se Sí, llaman walkie-talkie, sí. entonces te llamo por ahí, pero no es para hablar de una habitación a otra, porque yo escucho que él me puede llamar, pero no puedo mantener una conversación. Entonces las expectativas acordes. Claro, totalmente. Y podríamos decir entonces, Mariela, que existe una variable más, en este caso también, en lo que se podría decir la variable tecnológica, ¿no? No es lo mismo un audífono analógico que uno digital de 32 bandas. Analógico ya no sé, yo ya hace años que no selecciono audífonos analógicos. Espero que nadie esté seleccionando audífonos analógicos, por favor. No, ya Y, no. y hablando de este tema, te hago una consulta. En cuanto a características técnicas, ¿cuáles son los mejores audífonos que hoy en día se encuentran en el mercado argentino? Porque me imagino, o tengo entendido que los audífonos más caros que se encuentran por ahí en países de mayores ingresos, no, por ahí no llegan a Argentina por el costo que tienen, pero hoy en día, ¿encontramos buena tecnología de audífonos en Argentina? ¿Cuáles son Sí. los mejores La tecnología audífonos? es buenísima, todos son buenos. O sea, yo siempre les digo que no existe el mejor audífono, existe el mejor audífono para cada paciente. Por eso la idea es probarlos. Lo que pasa que lo que tenemos la limitación en Argentina es que, sí, como dijiste vos, los costos son importantes y que las obras sociales, más allá que nosotros tenemos la posibilidad de sacar un certificado que se llama de discapacidad, que es lo que ante la ley, hay una ley que los avala, bueno, después tienen muchos trámites para hacer. Entonces, generalmente las obras sociales buscan cubrir los audífonos más económicos. Yo no estoy en desacuerdo con que se pruebe un audífono más económico si la obra social es lo que puede, pero no todos los pacientes son nosotros le decimos,
categoría baja, media o alta, alta gama. Claro. Bueno, probemos uno de los más económicos, pero si no va, generalmente los audífonos más económicos tienen, como decimos, menos bandas, los micrófonos no tienen la posibilidad de micrófonos direccionales que puedan ser optativos, tienen menos programas. Entonces, los probamos. Si no van, y hay que pasar a otro. Pero también está en cada uno. Yo también, todos queremos tener la última tecnología del último celular. El paciente también tiene derecho a eso. Pero no por eso tampoco todos los pacientes van a pedir la última tecnología porque se funden todas las obras sociales. Claro, exactamente. Buenísimo, Mariela. Tengo algunas preguntas más. Dale. Cristina Fontana nos pregunta, ¿cómo haces el tratamiento de tinnitus? Ajá, el tratamiento de tinnitus. Bueno, el tratamiento de tinnitus no hacemos nada más que las fonoaudiólogas. Hay que evaluar al paciente de dónde viene el tinnitus. Una vez que hay un montón de... Hay también cuestionarios donde se saca el grado, se trabaja con kinesios, se trabaja con odontología, sabes que puede ser también por todo el tema de cervicales, puede ser por la parte odontológica. Y los audífonos tienen, si tiene hipoacusia el paciente, buscamos un audífono que tenga un generador de ruido. Muchas veces, cuando vos me preguntaste cuál es el mejor audífono, a veces los pacientes escuchan exactamente igual con dos audífonos en ambiente tranquilo, en ambiente ruidoso, pero el generador de ruido te dice, ay, con este no escucho mis tinnitus, te dice. Y así la cara, ¿ah? Claro. Y Fantástico. entonces eligen los audífonos, Cristina, por el generador de ruido. Entonces, cuando empezás, ese paciente, que no me acuerdo quién había preguntado antes, cada cuándo debe venir, ese paciente tiene que venir semanalmente, ¿sí? Y vamos trabajando para el generador de ruido, ¿sí? Con tareas, digamos, tareas para la casa, para hacer, hay ejercicios y cosas para hacer que yo les doy. Y los pacientes que no tienen pérdida auditiva, hay aplicaciones que también la sacan, que yo creo que habíamos hablado con vos, Sí, 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 sí. aplicaciones Hablamos fuera de... que ojalá la puedan sacar ustedes, aplicaciones para los teléfonos. Las mismas empresas de audífonos tienen aplicaciones que son muy, muy parecidas a los generadores de ruido que tienen los audífonos. Lo que pasa, Cristina, que ahí no podés jugar con la intensidad, sí podés a lo mejor jugar un poquitito con las frecuencias, pero a lo mejor el paciente hipocúsico no le alcanza la intensidad en las aplicaciones. Es más para el que no tiene pérdida auditiva o que tiene una pérdida muy leve y justo encontramos que en la aplicación alguna de las propuestas que tienen de generadores de ruido. Ojalá saquen ustedes uno. ¿O Estamos no? trabajando en ello. Ya seguramente a medida que vayamos poniendo a disposición toda esta tecnología, lo vamos a ir comunicando. De hecho, las vamos a invitar a todas para presentarles toda la tecnología que tenemos, que es un montón, y seguramente a medida que podamos ponerla en disponibilidad, porque todos los productos que nosotros hacemos, hoy en día los certificamos ante el organismo que regula lo que es equipamiento médico, en este caso ANMAT. Así que bueno, Claro. a medida que vayamos teniendo todas las certificaciones, vamos a ir presentando todas las tecnologías que tenemos en use. Bueno, tengan en cuenta que a veces tenemos pacientes que no pueden adquirir audífonos, como nos pasa en el hospital. Yo les doy estas aplicaciones, pero a veces no le podemos tapar el tinnitus, el acúfeno con las aplicaciones. Así que háganla un poquito intensa con más intensidad. Genial. Tengo otra pregunta más de Natalia Bando. Sí. Me pregunta, ¿qué material bibliográfico recomienda para la rehabilitación auditiva en adultos? ¿Qué material? Uy. Eh, hay un montón. Yo, después te paso, si querés, Natalia. Yo tengo un libro, pero en inglés. En inglés. Yo leo mucho en inglés. En castellano no tengo cosas. Me voy a fijar, pero más en inglés. Yo después te paso, porque ahora no me sale el autor. Bruce, yo lo tengo. Está por ahí. Después me lo buscas vos. Genial. Eh, Lo que podemos hacer, Mariela, sí, sí. Nati y todos los que están escuchando, en la descripción del video tienen un link a un cuestionario. Sí, tenemos una sorpresa, si querés contar la sorpresa, Mariela, o querés que lo cuente No, yo. contala vos. Bueno.
Mariela, como les conté, ella es creadora del sitio web Portal Fonoaudiología, ¿sí? Como saben, tienen a disposición cursos, tutoriales, tienen un montón de información ahí muy útil para la profesión que desempeñan todos ustedes. Hemos decidido hacer un sorteo con todos los que están presentes hoy y los que vean este video hasta el viernes que viene. Pueden completar la encuesta que está en la descripción del video. Tienen que responder 4 preguntas y hay una pregunta abierta, ¿sí? Tienen que lograr más de 80 puntos para entrar en el sorteo. Son muy fáciles las preguntas porque eh, las hemos charlado durante la conferencia de hoy y vamos a hacer el sorteo el sábado 3 de octubre, ¿sí? O sea, la semana que viene. De acuerdo a los premios, les vamos a informar. Déjennos el mail también ahí en la encuesta para poder comunicarles. Es importante también que se registren eh, en Portal Fonoaudiología para acceder a los premios, porque justamente la posibilidad de acceder a estos premios es a través del portal, ¿sí? Son cursos y un descuento especial que tenemos para ustedes. Si querés aclarar algo más, Mariela, todo tuyo el micrófono. No sé. Mira, entre charla y charla se nos Sí. extendió el café Yusan, ¿sí? La idea era charlar media hora, pero la verdad que estuvo muy interesante todo lo que nos contaste. Y para hablar de adaptación y calibración de audífonos, creo que hay muchísima tela para cortar. Muchísimo, Eh, muchísimo. A mí me apasiona, a mí me encanta. Yo puedo hablar y son muchos, como te decía antes, muchos años y de pasar de una tecnología como fue calibrar audífonos de caja y analógicos a, bueno, calibrar implantes cocleares y ver la reacción de los pacientes cuando vuelven a escuchar, no sé, no tiene precio. Yo creo que la gente cuando vos lo vas acompañando en este proceso es muy agradecida. Es muy agradecida. Porque volver a conectarse y escuchar, no sé, para mí yo he visto gente llorar y llorar y abrazarse, familias. Una vez un muchacho que, cuando uno le explica también esto de cómo se tiene que adaptar la familia a hablarle y todo, viste que muchas veces le hablan en la oreja así, sí, y vos decís, no, no, hablarle de frente, pausado, lento. Este muchacho le pedía perdón al padre, porque claro, él trataba de comunicarse y no podía. claro. Y lloraba pidiéndole perdón de que él no sabía cómo. Y le gritaba cada vez más. Y la emoción de él de poder haber aprendido, y bueno, aparte de un padre divino, un paciente de esos viejitos que, buenos, que todos los audífonos le gustaban, todos le venían bien. Y él pidiéndole perdón, fue, para mí, fue una de las cosas emocionantes, llorar, 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 abrazarse y llorar cuando vuelven a escuchar. Es genial, la verdad que sí. Creo que no Sí. tiene precio, ¿no? Esa experiencia que como No, profesional viven los sí, fonoaudiólogos. sí, sí, La, sí, sí. la verdad que No, admirable la profesión del fonoaudiólogo, porque tiene que tener toda esta paciencia, ¿no? Y ese ojo quirúrgico para poder determinar cómo tratar con cada paciente, porque cada persona es un mundo, cada audición es un mundo, y, ¿cuál? y ese es el trabajo que tienen cada uno de ustedes, así que, Tal cual, el ojo clínico, o sea, somos, si bien elegir una prótesis auditiva es un trabajo que parece muy técnico, calibrar todo, no tenemos que dejar de lado la parte clínica, el ojo clínico, el poder ver al paciente como un todo y saber derivarlo. Bueno, vamos a kinesio, pues tiene tinnitus, vamos a una consulta con odontología, con el neurólogo. Venía muy bien y ahora empieza a tener problemas de memoria. ¿Y cuánto hace que no ves al neurólogo? El ojo clínico. No es una exactamente. oreja nada más. Te hago una última pregunta. Me preguntan con ¿Eh? respecto a los premios si los cursos son online, de los que estamos Sí, sorteando. Sí, perfecto, los son cursos son online. online, están todo el tiempo, los pueden hacer cuando quieran. O sea, los presenciales ya obviamente no los estamos dando. A mí todo lo que sea Zoom o esto me encanta, pero me desgasta muchísimo. Yo siento que termino muy estresada con los cursos en Zoom. Así que la modalidad que elegí es escrita y en audio. Hay muchos podcasts, hay minis clases, porque bueno, a mí me gusta, yo consumo muchos podcasts. Yo salgo a caminar o subo a la terraza a colgar
y ahí estoy con mi audiolibro, con algún podcast, me gusta mucho. Entonces, como justamente trabajamos la audición, y cuando uno lee y escucha al mismo tiempo, queda mucho más grabado. El cerebro tiene otra retención también. Así que esa es la modalidad que tiene el curso. Pronto va a haber a lo mejor algunos más en video, pero siempre grabados, por lo menos por ahora. Ya voy a hacer algún Zoom, me piden, pero tengo un poquito. Fantástico. O capaz que organizamos algún curso de audiología, porque nos piden a nosotros muchos cursos de Sí, audiología, sí, y podemos organizarlo, Mariela. podemos Tengo organizarlo. una sorpresa ahí, una colega y amiga tuya, Elisa Slepo, y te manda un saludo enorme. A Eli, ella divina. Mariela, te agradezco muchísimo, les agradezco a todos por haberse sumado a este nuevo Café Usound. Seguramente vamos a volver si estás invitada nuevamente para charlar de Gracias, tantos temas es que, mucho, que gracias, conlleva gracias. la audiología, la fonoaudiología, así que vamos a estar organizando nuevamente seguro. Bueno, un gusto, va a ser un gusto. Dale, me encantó. Les agradezco a todos por la presencia. Gracias a todos. No se olviden de completar la encuesta. Un beso, Mariela. Chau.